Qué maravilla ese gato, Lucía, el de la foto, Lucía del Favero, qué preciosura. Color de ojos extraordinario tiene Michi. Hola. Bueno. Veamos. Han estado haciendo los deberes, ¿sí? Ya vieron que he puesto a disposición varios más. Los estoy poniendo para que inicien los jueves, después de las clases de ustedes, a las 6 de la tarde, empiezan los ejercicios, y tienen hasta ese sábado, ¿no? Hasta el sábado siguiente a las 12 de la noche. O sea, les estoy poniendo de a 2 ejercicios por semana. Yo ahora les voy a mostrar, voy a abrir las clases, la V, y los, esperen. Bien. Acá en los ejercicios del apunte, los que están abiertos hoy cierran el sábado, 30 de abril, que son los dos primeros. El 3 y el 4 abren hoy y cierran el 14 de mayo. El 5 y el 6 abren el 5 de mayo, o sea, el jueves de la semana que viene, a las 18, y cierran el 21 de mayo. Otro abre el 12, los voy revisando, los voy ayornando. Entonces, habíamos hablado a principio de año con las colegas, y bueno, hay varias cosas que les voy cambiando, por eso los voy poniendo a disposición, principalmente para ustedes, ¿sí? A los otros cursos se los voy poniendo un poquito más lento, porque ellos tienen para todo el año. Ustedes tienen que terminar, van a ser 11 al final, 11 ejercicios más 2 listening. ¿Cómo vinieron con el listening? ¿Lo han hecho? ¿Trampearon? ¿No trampearon? ¿Alguien lo hizo? No se dejen estar porque se les van a ir acumulando muchas cosas, ¿sí? Y no sirve al final, antes del parcial, pedir que alguien te pase las respuestas y hacerlo todo junto, porque no tiene sentido. Recuerden que tienen que tener todo hecho con más del 70%, ¿sí? Entonces, está hecho a propósito para que vayan haciendo de a 2 ejercicios por semana. Los 3 primeros los tuvieron a disposición más de una semana, bastante más, y tuvieron también el primer listening, ¿está? Quería escuchar a ver cómo les había ido con el listening. A lo que lo hayan hecho. ¿Nadie lo hizo de ustedes? Shame on you. Profe, yo lo hice. Bien. Y me costó, hay la última parte creo que decía over o algo, y yo escuchaba wanna, no sé, la repetí como unos 10 veces y seguía escuchando you wanna, algo así. Pero eso fue, la primera la entendí, la segunda me costó mucho. Bien. Pero después lo demás sí pude hacerlo por los dibujitos, más fácil fue. Perfecto, muy bien. Sí, quiero que es así, o sea, yo cuando escucho las películas siempre las escucho en idioma original, no importa, sea un idioma que sé, como francés, italiano, inglés, los escucho en idioma original. Pero obvio que como soy ansiosa y tengo miedo de perderme algo de la trama, incluso cuando es en inglés le pongo las letritas abajo, le pongo la transcripción abajo. En este caso es tan cortito, mide 1 minuto 34, lo pueden escuchar 20 veces, con lo cual
lo lindo sería que no se tienten de poner la transcripción, ¿tá? Eso sería lo óptimo. Pero sí, no es fácil porque estamos muy mal acostumbrados a poder tener la transcripción de todo abajo. Ojalá lo tuviéramos cuando hablamos con la gente también para no correr el riesgo de que de malinterpretarnos entre nosotros. Bueno, bien, Rodrigo, me alegro, muy bien. Si salieron los ejercicios. Sí, profe, yo también los dibujos pude entenderlos, pero en parte las oraciones ya después puse la traducción, o sea, la letra abajo. Sí, la transcripción, sí, bueno, sería óptimo que lo pudiéramos deshabilitar y que tengan la paciencia de escucharlo varias veces, sobre todo el último de los ejercicios, que es tan largo, porque vieron que enumera tácate, 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 y son muchas secuencias de palabras que también están ejercitando, no solamente el listening, sino también la memoria, ¿está? Bien, Lucía, bien, 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 bien. En esto de los idiomas, para que no se frustren los que dicen, ay, el inglés para mí es un parto, no me sirve. No tengo talento para el inglés. Viene muy ligado al tema del oído musical. O sea, cuando una persona tiene un muy buen oído musical, en general tiene buen oído para el listening. Yo tengo buen oído musical, mucho oído musical, tengo mucha memoria musical, a la segunda vez que escuché una letra ya la estoy cantando y no la puedo borrar de mi cabeza. Sin embargo, no soy talentosa para los listening comprehension. Vieron que uno sabe qué talentos tiene más y qué talentos tiene menos. Bueno, en los listening comprehension yo nunca me destaqué. De hecho, cuando he tenido, en las épocas en las que daba inglés oral, mis alumnos eran mejores que yo escuchando. Con lo cual uno no puede tener talentos para todo. Eso no hace que no sirvas para el inglés, ¿entendés? Simplemente tenés, por ejemplo, mi esposo no le gustaba hablar, pero no le gustaba hablar en ningún idioma, como yo siempre decía, vos sos un buen oyente en muchos idiomas, pero no le gustaba hablar tampoco en castellano, hablaba muy poco. Entonces, él era una persona que tenía un oído y todas, incluso cuando yo estaba haciendo traducciones consecutivas o simultáneas, que yo estaba devanándome la cabeza, él me miraba y me decía, pero si ese chino que está hablando en inglés, él le entendía. Y al tejano que hablaba en inglés, él le entendía. Y a mí me costaba muchísimo desentrañar el inglés con los labios cerrados como hablan los tejanos. Pero este locutor en particular es muy abierto, o sea, pronuncia muy abierto. Lo mismo el segundo listening, que es mucho más complejo porque no tiene dibujitos, es ella hablando, pero tiene una dicción muy abierta. O sea, yo he tenido la oportunidad de interactuar con gente que cuando habla sin gesticular, habla inglés sin gesticular. Entonces es como estar hablando con un maniquí, que te hable un maniquí. Y esos sí son complicados. A mí me da mucha risa, viste, cuando por ahí vamos de viaje y dicen amigos míos, ay, me costó horrores, estaba en un colectivo, estaba en un tren y no entendía nada. Y yo les digo, cuando se suben a un colectivo en Córdoba, ¿pueden escuchar las conversaciones de los otros? No, vieron que no se entiende. Dependiendo de dónde vengan los otros, uno entiende o no entiende la conversación. Así que en esto del listening, en una de esas están descubriendo, por eso quería que lo hicieran sin, porque en una de esas están descubriendo un nuevo talento que no sabían que tenían, que era escuchar muy bien en inglés, ¿tá? Hay gente que escribe muy bien, hay gente que pronuncia muy bien, y hay gente que escucha muy bien. Bueno, en una de esas, con este ejercicio están descubriendo un nuevo talento. Ok. Vamos a compartir el apunte. La clase pasada, por si alguien no estuvo, para que sepan que vimos.
además de ver el tema de los usos de la ING, repasarlo, porque ya lo sabían de antes, estudiamos los usos repasamos los usos de la ING, lo vimos en la presentación en PowerPoint, también hicimos los ejercicios, hicimos las traducciones aquí en el apunte, en la página 14 y 15, ¿sí? Luego les había dado de tarea que hicieran solos estas traducciones, que espero que alguien la haya hecho. Repasamos el tema del grado comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, que es todo tema de inglés 1. Les dije que aparece, y aparece muy frecuentemente este tema en los parciales, ya sea en sinónimos, en antónimos, y también transformando una oración verdadera en una falsa porque lo traducimos mal. Hay un comparativo y lo traducimos como superlativo, y esa es la única cosa que torna mal, que torna falsa la oración. Con lo cual, por más que es un tema menor, no lo es. Y si alguien no tiene en claro el tema de comparativos y superlativos, lo anota y me lo marca para que cuando yo diga algo para repasar, lo repasamos. También vimos los pronombres relativos. Una queja que este tema los vimos los otros días, nosotros juntos, recordamos cuáles eran los pronombres relativos y hablamos de cuándo se omiten. Con la salvedad de que cuando hablamos de omisión del pronombre relativo, no estamos hablando de simplificación de oración adjetiva. ¿Se acuerdan que los otros días cuando veíamos los usos de la ING, dijimos, uno puede simplificar oraciones adjetivas, llevándose el que y el verbo conjugado, por ejemplo, cuando decimos, la casa que está en la colina es de mi abuelo, y decimos, tanto en castellano como en inglés, la casa en la colina, y transformo esa oración adjetiva que indica un lugar, que es que está en la colina, me llevo el que, me llevo el está, queda en la colina solo, que es una circunstancia del lugar. Ese es un tipo de simplificación. Otro tipo de simplificación es cuando en la oración adjetiva hay una voz pasiva y decimos, la casa que fue pintada no es la mía. Ese que fue pintada no es la mía, puedo simplificar llevándome el que y el fue, queda solamente la casa pintada no es la mía, vamos a ponerlo mejor, que fue pintada recientemente no es la mía, dejamos la casa pintada recientemente, y esa oración adjetiva que tenía una voz pasiva, pasa simplemente a ser un adjetivo, una frase adjetiva, pintada recientemente. Había un tercer caso de simplificación de oraciones adjetivas que está en inglés, pero no en español, cuando por medio de una ing me llevaba el que y el verbo conjugado, y decía, the man reading on the corner is my dad. El hombre. Y ahí decimos, que está leyendo en la esquina es mi padre. Lo podemos decir, porque si decimos el hombre leyendo en la esquina, parece que fuera ¿qué está haciendo leyendo en la esquina? Indica modo en castellano. En los casos estos de omisión, que están en el apunte en la página 17, lo único que se llevan es el pronombre relativo. Lo único que se llevan es el that o el which. Y a nosotros esto nos hace muchísimo ruido, porque nosotros no tenemos posibilidad de omitir el que en una oración adjetiva. Y dijimos, ¿cuándo pueden ellos omitir el pronombre relativo? Y cuando lo pueden hacer, lo hacen. ¿Cuándo? Cuando el sujeto de la oración principal, el libro sobre inteligencia artificial, describe los principios fundamentales que lo subyacen. Cuando el sujeto de la oración principal
es distinto al sujeto de la oración adjetiva. En ese caso, ellos pueden llevarse el qué, el that, el which. Pero nosotros no podemos, empezamos a patinar con esta oración, empezamos. El libro sobre inteligencia artificial, nosotros recomendamos. Describe los principios fundamentales y lo vuelvo a decir 20 veces y hasta que no le pongo el qué acá, hasta que no restituyo el qué ahí, hasta que no pongo de nuevo el qué, no se destraba. Given the components of the mixture, one would think a violent reaction would follow immediately. Dados los componentes de una mezcla, one would think, primera oración, a violent reaction would follow immediately. ¿Qué es lo que podríamos pensar? Que acá sí o sí tenemos que poner el that. Sigo insistiendo con a violent reaction would follow. ¿Estamos? ¿Cuál es el sujeto del verbo think? ¿Cuál es el sujeto de would follow? A violent reaction. ¿Cuál es el sujeto del verbo recommend? We. ¿Cuál es el sujeto del verbo describe? A book. The book. ¿Estamos? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Clamor general de sus compañeros, no de ustedes, pero sí de sus compañeros. Ay, profesora, ¿cómo nos cuestan los referentes? Es lógico que les cuesten los referentes. Es de las partes más difíciles, no el ejercicio, usarlos bien. Cuando alguien te habla o escribe algo, pero si alguien te habla y vos 5 minutos, a los 2 minutos que hablo, le decimos, ¿sabes que no te estoy entendiendo nada? Seguramente es por 2 motivos fundamentales. O porque no está usando bien el sistema de referencia, es decir, está reemplazando lo que no corresponde o lo está reemplazando cuando ya lo dejó demasiado atrás y se producen lo que en inglés se llaman dangling modifiers, modificadores que andan dando vuelta ahí, no sabes a quién remite. O está usando mal el sistema de nexos y te está diciendo como que hay una relación entre causa-consecuencia donde no lo hay, o está estableciendo un contraste con algo que en realidad no es contraste, o te está hablando de un ejemplo cuando ni siquiera tenés idea de cuándo empezó a hablar de los ejemplos y de qué está ejemplificando, ¿sí? Arranca diciendo, por ejemplo, ¿de qué ejemplo de qué me estará dando? Bueno, esos casos de falta de comprensión, tanto escrita como oral, suelen deberse a un deficiente uso o deficiente comprensión de referencia y nexos, que son los 2 ejercicios más valiosos que tenemos en mi parcial. ¿Estamos? No es que sean más valiosos porque a nosotros nos guste torturar a alumnos, son más valiosos porque son los que más estrategias les tienen que aplicar para solucionar. Veamos rápido. Uno de los tipos de ejercicios de referentes, era cuando el marcador de transición era un pronombre relativo. Si ustedes ven la filmina que yo armé, estaban pronombres personales, adjetivos posesivos, pronombres posesivos, y abajo decía pronombres relativos, y estaban el that, el which, el whom, el where. Estaban unos poquitos menos que esto. Veamos, bien rápido. ¿A quién remite para no volver a nombrar el whose? Whose dice, cuya performance académica, cuya de quién o de quiénes. Estamos haciendo un ejercicio de referente. ¿Quién es el referente del whose?
Rápido. Cri, cri. The students. Students. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es el referente de este which? The department faculty. The department faculty. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el de where? Ah, no, el who. The students of organic chemistry. ¿Y qué faltó? No es cualquier estudiante de química orgánica el que le dan un premio. The outstanding students of organic chemistry. Perfecto. The outstanding student of organic chemistry. El de where, the department. Muy bien. El de whose, the elements. Muy bien. El de who, authors. Perfecto. Y del why, este es dudoso. A este no lo preguntaría. Porque la respuesta sería the reason, pero si vamos a hablar de que por consigna tiene que ser la frase sustantiva completa, sería part of the reason, ¿sí? Entonces a este, como es dudoso, no lo preguntaría. En realidad, insisto, nosotros hemos dicho, siempre tomen la frase sustantiva completa. Como hemos dicho, tomar la frase sustantiva completa, la respuesta sería part of the reason. Pero en realidad, a mí me gusta más pensar que el referente es solamente the reason. Obviamente, para no entrar en debate, este ejemplo no sería un ejemplo sobre el cual los evaluaría. ¿Estamos aquí? Muy bien. Ya volvemos sobre esto. El último repaso que nos queda es el de los verbos modales. El año pasado les dije que los verbos modales imprimen modalidad al texto. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser yo dibujo, digo, yo puedo dibujar, podía dibujar, quiero dibujar, querría dibujar, debo dibujar, debería dibujar, necesito dibujar, necesitaría dibujar. O sea, uno relativiza de alguna manera la acción mediante los ejes de el poder, que es el mismo de la posibilidad, el eje de la obligación, que es el eje de y el eje de la necesidad. Esos son los tres principales. No todos los verbos, porque si decimos I want to draw, I want to draw, quiero dibujar, también es un verbo modal, pero también es una modelización, pero no es un verbo modal. Dentro de la categoría verbos modales, nosotros lo que incorporamos son aquellos verbos defectivos que imprimen modalidad a lo que se dice. ¿Por qué los llamamos verbos defectivos?
Porque se usan a sí mismos para hacer la pregunta. Son dos los defectos que tienen con relación a los otros verbos. Uno, se usan a sí mismos para hacer la pregunta y la negación, que es como si fueran los verbos have o el verbo to be. Esa es la primera cosa rara que tienen con relación a los otros verbos, que usan todos para hacer la pregunta o la inversión, utilizan auxiliares. Y, segundo modo defectivo, solamente se usan en el tiempo de verbo que tienen, es decir, en su gran mayoría en el tiempo presente. Cuando uno habla de can, may, might, must, should, ought to y need, está hablando de verbos que están en el tiempo presente. El could, lo vamos a ver, que tiene una doble capacidad. En inglés es could, punto. Pero el contexto en el que se lo usa, en castellano, tiene dos usos diferentes. Al traducirlo, para ellos es could, listo, no se complican. Nosotros tenemos un doble uso, porque lo podemos traducir como el potencial de can, podría, o como el pasado de can, pude, o podía. Son dos usos totalmente diferentes. Entonces, cuando te dicen could es el pasado de can, a veces. ¿Cuándo es el pasado de can? Cuando se traduce como pude o podía. Yo pude o yo podía. Cuando se traduce como podría, es un potencial simple en el eje de poder. Lo vamos a ver en ejemplos. ¿Cuál es el eje del poder, que es el mismo de la habilidad? A ver, si yo digo yo puedo hablar inglés, estoy hablando de una habilidad, de una capacidad y de una posibilidad. Todas en simultáneo. Si yo digo, yo puedo pasar, permiso, puedo pasar, no estoy pidiendo ni una capacidad ni una habilidad, estoy pidiendo un permiso, ¿está? En el eje del poder, obviamente, el número uno de los verbos que implican posibilidad, capacidad, habilidad y además permiso es el can. Sinónimo casi completo con may. Nada más que uno no va a decir, yo puedo decir I can speak English. Y si yo digo I may speak English, estoy cambiando mucho el significado. Porque estoy diciendo puede que hable inglés. Puede que hable inglés, en una de esas puede que hable otra cosa. I may speak English. En una de esas hablo inglés. O sea, no siempre es el 100% sinónimo. Hay contextos en los que es sinónimo. May I come in es sinónimo, pero también puede ser un poquito más relativo. El could, como les dije, puede ser podría, potencial, o puede ser pude o podía, en cuyo caso sí va a ser el pasado de can. Might es claramente el potencial de may. ¿Cuándo usamos nosotros el potencial? Cuando queremos relativizar algo. Podría venir, no estoy segura. Podría venir. I might come along with you. Por ejemplo, ¿quieres venir al cine con nosotros? I might come along. O sea, estoy claramente esperando que me insistan un poco, ¿sí? Puede que vaya, podría ir, depende. Estos son entonces el eje del poder. Como cada uno se usa, como les digo, can, may, might, solamente en presente, y es pasado cuando quiere, y es de pasado en sentido propio, si queremos decir
podré viajar el año que viene a tal lado, el año que viene podré viajar, no lo voy a poder decir con will can ni will may, no puedo usarlos con un auxiliar que indique futuro. Entonces, para el eje del poder, cuando quiero hacer oraciones en pasado o en futuro, utilizo la expresión conexa be able to. Si a be able to lo uso en presente, privilegio traducirlo como ser capaz de, porque es la traducción literal. ¿Mm? Pero cuando está en pasado, cuando el verbo to be está conjugado en pasado o en futuro, no necesariamente ser capaz de, no es yo seré capaz de, no, en una de esas yo podré, simplemente. Porque estos no se pueden poner en futuro. El eje del deber, este es el eje del poder, entonces, can, could, may, might, y el be able to. El eje del deber, de la obligación, tiene a la obligación lisa y llana, que es el must, que solamente se usa en el presente. A la obligación más moral, nosotros no tenemos esa división. A la obligación un poco más moral, que es el otro. No tenemos eso en castellano. Nosotros las obligaciones son todas lisas y llanas, no hay una obligación moral. Todas son lisas y llanas. Todas son del tipo de must. De hecho, en cordobés, todo es have to. Las posibilidades que yo les diga, deben estudiar para la prueba, son bastante remotas. En cordobés vamos a decir tenés que. Tenés que estudiar, tenés que venir, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Es muy raro que usemos el más y el menos el sentido del otro. ¿Y el should qué función cumple? El should es el debería, que se usa tanto para aconsejar, you should study more, o cuando hace falta usar cualquier potencial, porque es el potencial del más. Aquí yo no he puesto un verbo que se suele enseñar junto con estos, que es el would. El would, yo no lo puse acá porque no es un verbo modal, pero se lo suele enseñar junto, porque es el verbo, es el auxiliar que transforma el verbo que sigue en potencia. Si yo digo, I would travel if I had more time, viajaría si tuviera un poco más de tiempo. Mentira, viajo lo mismo, pero bueno. En el poco tiempo que tengo me las arreglo. ¿Estamos? El would transforma el verbo al cual acompaña en un verbo en potencial. Se lo suele enseñar junto con los verbos modales, pero no imprime una modalidad, lo que hace es relativizar. ¿tá? Por eso no está puesto acá. Bien, veamos. Temperature is a necessary and intimate variable in chemistry. Temperature is, in fact, a way that we can express the kinetic energy of molecules and similarly of the momentum of those molecules. This is important to chemistry because atoms and molecules must collide with sufficient force to overcome repulsive forces and interact with the attractive forces caused by shared electrons, etc. Temperature is, in fact, a way that we can express the kinetic energy of molecules. ¿Qué dice? La temperatura es, de hecho,
Les recuerdo que la clase sincrónica tienen que trabajar. Si no, no nos van a dejar tener las clases virtuales. Vamos. Porque en el curso estaría señalando a alguien para que lo haga. Y acá no puedo. Bueno, sí puedo. Puedo tomar lista y empezar a preguntar. ¿En qué se frenan? Porque es una oración muy transparente. ¿Qué es lo que les impide? Una manera en la que se puede expresar la energía cinética de las moléculas. Perfecto, muy bien. This is important to chemistry because atoms and molecules must collide with sufficient force to overcome repulsive forces. Paremos ahí. Esto es importante para la química porque, ¿qué dice acá? Atoms and molecules must collide with sufficient force to overcome repulsive forces. Deben colisionar. Muy bien, Cami. Perfecto. ¿Podemos decir tienen que colisionar? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque el más y el tener que es lo mismo para nosotros. What is the gas or even plasma has a temperature as nothing is at that idealized temperature of absolute zero. If one portion of a substance is warmer than another portion, it means that the momentum of the atoms in the warmer portion is greater than that of the atoms in the cooler portion. For a gas such as helium, warm helium atoms are moving faster than cooler ones. What we read as helium's temperature is relative to what might be called the momentum of the mythically statistical average helium atom in that particular container. Lo que leemos como temperatura del helio se relaciona a what might be called the momentum of the mythically statistical average helium atom. Podría llamarse, muy bien, 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 lo que podría llamarse, denominarse, el momento del promedio estadístico mítico. Dice mítico porque es muy difícil, no se mide de tan difícil que es medirlo, del átomo de helio. Perfecto. Smart students might pose the question of why a gas warms up when it is compressed. Smart como inteligente. Un estudiante inteligente podría plantear una pregunta. Podría preguntarse o podría proponer una pregunta, podría plantear una pregunta de por qué un gas se calienta, se entibia cuando se lo comprime. Muy bien. Muy bueno, Lautaro. Fíjense esto.
Supongamos que les pregunto esto en un parcial sobre esa misma línea. En la 15, un sinónimo de... ¿Cuál sería el sinónimo de ask en la línea 15? Mal, mal. Mal, mal, mal. No me pregunten por privado. En la 15, Lucía. Un sinónimo de ask en la 15. No me respondan por privado y está mal. Están todos cerca. No, mal, mal, mal. No, igual queda, ¿eh? No está query acá. En la 15. Recuerden, si digo que es el sinónimo, tengo que poder ponerlo ahí que quede bien. ¿Quedaría bien as? No, nieto. No, no es of what. No. Piensen. ¿Qué necesito sacar? No, no es the question of why. No. ¿Qué necesito sacar para que quede bien poner ask? A smart student might. Un alumno inteligente podría preguntar por qué un gas se calienta cuando se lo comprime. No, el might queda. Miren, escúchenme, ahí dice, un alumno inteligente podría proponer una pregunta acerca de por qué, podría. Me sugieren pose the question. Veamos, si yo saco pose the question y pongo ask, ¿queda bien decir might ask of why? ¿Les suena? Do you ask of why? Yellow. Bien, Lucila. A smart student might ask why a gas warms up when it is compressed. Esta pregunta es típica de Inglés 2. Todo eso había que sacar para reemplazarlo por el ask. To pose the question of. ¿Por qué tengo que llevarme todo eso? Porque necesito que quede bien si pongo el ask acá. El why no, por supuesto que el why no. Un alumno inteligente podría preguntar por qué un gas se calienta cuando se lo comprime. ¿Les queda claro a todos los que respondieron? Valoro mucho que hayan respondido. Más valoraría si aprovechando las equivocaciones, a todos les queda claro que cuando dicen que es un sinónimo, tienen que ser capaces de ponerlo en el lugar y cuando lo leen que les suene. ¿Estamos? After all, how in the world did the pushing of a piston make the atoms move faster? The students reasoned that all that was done was to lessen the space between the atoms, but that should amount to more frequent collisions with each other and the wall,
By why should it be making the atoms move faster? Este should, ¿cómo lo íbamos a traducir? Debería, muy bien. Non-fungible tokens. As noted in our previous post, understanding NFTs. When you buy an NFT, you are buying, ¿saben por qué lo está marcando? Porque esto está mal escrito. Acá tendría que decir and, porque si no, no lo puedes pronunciar. A NFT. You are buying the token, but you might not necessarily be buying the underlying digital asset. Bueno, vamos al tema que es lo importante. As noted in our previous post, understanding NFTs. When you buy an NFT, you are buying the token, but you might not necessarily be buying the underlying digital asset. Como como propusimos en nuestro posteo previo, cómo entender los NFTs, cuando compras un NFT, ¿qué pasa? You are buying the token, but you are not necessarily be buying the underlying digital asset. ¿Estás comprando el token? Pero no, bueno, a ver. Alguien, Lautaro pone deberías. Y Diana pone podrías. Y yo veo solamente el might. Y no estoy viendo la obligación, Lautaro. Acá hay una posibilidad remota porque es un potencial, pero no hay obligación. Hay que tener cuidado con esto, Lautaro, porque es lo que te va a transformar a un verdadero en un falso, o es lo que va a hacer que entre traducciones posibles que tengas que elegir, sí, porque ustedes van a rendir virtual, entonces entre traducciones posibles, una va a decir debería y la otra va a decir podría, y esa debería va a estar mal. Porque para que diga debería, iría should, que es la que vimos acá. Eso sería debería. Should es debería. Might es podría. ¿Ok? Muy bueno que te equivoques en esto y que te equivoques ahora y no en el parcial, y que sirva para todos los que estén escuchando. Muy bien. Como lo dijimos antes, cuando compras un NFT, estás comprando el token, but you might not necessarily be buying the underlying digital asset. No necesariamente, ¿qué? Dice be buying, uso de la ing, tiempo continuo. Así que no es lo que estás diciendo, Diana. Pero no necesariamente podrías, ¿qué?
¿Podrías estar haciendo qué? Comprando. Podrías estar comprando, ¿qué cosa? No necesariamente podrías estar puede que no sea necesario, es un error muy grave, Mateo. Decir que acá dice que puede que no sea necesario estar comprando es un error, ahí hay un error de comprensión gravísimo. Lo que dice es que puede que estés comprando un token, ¿sí? Pero no necesariamente el activo digital que le sirve de sustento. O sea, ojo que cuando compras el token, si es un token, por ejemplo, de una obra de arte, vos estás comprando el token, pero no estás comprando la obra de arte física que le sirve de sustento, o la obra digital que le sirve de sustento. O sea, no estás comprando el activo digital que subyace, que es aquello que le da valor. Entonces, acá lo que dice es, pero podrías, pero puede que no necesariamente estés comprando, o podría ser que no necesariamente estés comprando el activo digital que le da valor, que le da sustento, ¿sí? Decir que lo que no es necesario es estar comprando, está mal. Whether you in fact own the underlying asset will be governed by the terms of the sale. Esta estructura es bastante compleja. A ver si alguien la saca. Whether you in fact own the underlying asset will be governed by the terms of the sale. Quiero que se esfuercen en tratar de traducir eso. ¿Se acuerdan que el whether era, apréndanlo por ahora, este es el whether de alternativa. Si la estructura era whether or not, era ya sea que pase tal cosa o no. Pero acá no está el o no. Pero está el whether, que es una alternativa. Ya sea de que de hecho, whether you in fact own the underlying asset, ya sea que de hecho tengas, seas el poseedor del activo subyacente. Bien, y en vez de ya sea que, aquí yo no traduciría el ya sea que, porque no está la alternativa, entonces directamente a esto lo traduciría como que de hecho poseas el activo subyacente, el activo que sirve de sustento a este token, dependerá de los términos de la venta. Bien. However, y acá inicia un contraste. Even if you are buying the underlying asset, the token and the digital asset are separate and distinct assets. Even if, ¿cómo lo traducíamos?
Incluso sí. sí, muy bien, incluso sí. Incluso cuando. Incluso estás comprando el activo subyacente, el activo vinculado, the token and the digital asset are separate and distinct assets. ¿Qué dice ahí? El token y el activo digital son separados y Son separados significa que alguien los separa. Separate and distinct están cumpliendo la función de adjetivo de assets. ¿Son qué? Son activos, muy bien, son activos, separados y diferentes. Bien. The separation of the NFT from the digital asset may present some risks of ownership. ¿Qué dice acá? La separación del NFT del activo digital puede presentar Algunos riesgos de dominio. O sea, ownership es de propiedad, riesgos al derecho de propiedad, de eso está hablando, ¿no? Vieron que todo esto es bastante vidrioso en cuanto a derechos de propiedad. Es todo muy nuevo, porque en realidad no posees nada. O sea, en el derecho civil, el derecho de posesión se ejerce sobre una cosa. En estos que son activos intangibles, entran en un área del derecho, porque incluso cuando uno poseía acciones o bonos, originalmente estaban vinculados a acciones o bonos que se imprimían en papel. Alguien decía al principio, hace 20 años atrás, estoy emitiendo tantas acciones y las acciones tenían un respaldo papel. Hoy en día las acciones también son virtuales, pero no tan virtual como esto, porque en este caso una acción representa una cuota parte, un bono representa una cuota parte de lo que vale una sociedad. Acá es virtual sobre virtual. Por eso habla de riesgos of ownership. Ownership no tiene nada que ver con barco, es own es poseer, owner es poseedor, ownership, posesión. If the underlying asset is hosted on a URL, the asset's existence could be at the whim of the domain owner's ability to keep the site online. Esta oración es preciosa, fíjense, ¿no? Estamos hablando de un texto que tiene 11 líneas, y sobre estas 11 líneas yo podría armar todo un parcial de inglés 2. O sea, así de bien escrito está, así de complejamente escrito está. O sea, el tema es complejo, pero el que escribió esto, que está bajado de internet, realmente se esmeró en escribir algo complejo, bastante complejo en sí mismo. If the underlying asset is hosted on a URL, the asset's existence could be at the whim of the domain owner's ability to keep the site online. Si el activo subyacente, el activo base, está albergado en una URL, quiero que me digan qué dice ahí. El whim, the whim, es el capricho. El capricho.
está bajo el capricho de alguien, quedan bajo el capricho de alguien. O sea, se transforman en hipervolátiles. Cuando uno tiene una oración que se complica, porque si no ya la habrían dicho, ¿cuál era el consejo? El consejo es como tratar de comerse un dinosaurio entero y no nos entra. Entonces, la separo en partes. ¿Qué me permite separar en partes? Primero, los verbos cortan oraciones. El verbo aquí es could be. Quiere decir que estamos hablando de que esto es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto del verbo could be? Los activos existentes. No habla de los activos existentes porque eso sería the existent assets. Acá habla de the assets existence. La existencia del activo, muy bien. Muy bien, Hernán. La existencia del activo podría quedar al arbitrio de, al capricho de, podría quedar sometida al capricho de, podría quedar bajo el arbitrio de, diríamos nosotros. ¿De quién? Bajo el arbitrio o al capricho de the domain owner's ability to keep the site online. Dos casos genitivos tenemos acá. The asset's existence, the domain owner's ability. Podría estar en el capricho muy bien de la habilidad. ¿De quién? Del propietario. ¿De qué? Del dominio. ¿Y la habilidad para qué? Para mantener el sitio en línea. Excelente, Lautaro. Podría quedar al arbitrio de la habilidad del propietario del dominio de mantener el sitio online. O sea, cuando está en una URL, depende del dueño de la URL. De repente el dueño de la URL se evapora y allá fueron todos los activos. Muy bien. If the site goes under, so does the asset. ¿Sí? Si se cae el sitio, se cae el activo. To address this issue, y ustedes buscan address, y resulta que con address uno dice, no, nunca lo buscaría, si address es dirección. ¿Cómo se traduce to address this issue? Leamos lo que dice. Digital assets should be hosted on decentralized databases, such as the Interplanetary File System, which is a peer-to-peer distributed file system that ensures that the content remains online by relying on a multitude of hosts rather than a single domain owner. ¿Cómo traduzco to address this issue? Para abordar esta cuestión, sí, para abordar este asunto, bien, para solucionar esto, podríamos hasta decirlo, para que esto no sea un problema, ese es el sentido.
Bien. Para abordar este asunto, digital assets should be hosted on decentralized databases. Te está dando un consejo, por eso usa should. Si te dijera que hay una obligación, habría usado must. Y si la obligación fuera moral, diría ought to. Pero ponen should, porque es una sugerencia. Si vos querés comprar un token que está en una URL, just do it, Nike. Ahora, vas a correr muchísimo riesgo. Para no correr tanto riesgo, ¿cuál es el consejo? Tu host es albergar, ¿sí? Bien, hospedado y sería con H. El activo digital debería estar hospedado. No dice o descentralizado, ¿eh? ¿En dónde? Debería estar alojado, los activos digitales deberían estar alojados en bases de datos descentralizadas o distribuidas, ¿sí? Los activos digitales deberían estar alojados en bases de datos distribuidas o descentralizadas, such as the Interplanetary File System. ¿Qué tal, Sistema de archivo interplanetario. Ponele un nombre. Which is a peer-to-peer distributed file system that ensures that the content remains online. Fíjense qué larga esta oración. Which is a peer-to-peer distributed file system that ensures that the content remains online by relying on a multitude of hosts rather than a single domain owner. ¿Vieron cuando decimos que les gusta simplificar las oraciones adjetivas y llevarse el that cuando pueden? Bueno, acá los dejo a todos, ¿eh? Fíjense, which is a peer-to-peer distributed file system that ensures that the content remains online by relying on a multitude of hosts rather than a single domain owner. Esta oración es para quedarse sin aire y es una oración en la que si no entiendes a qué remiten cada uno de esos qué, te mareas. Entonces te decíamos, para abordar este asunto, los activos digitales deberían estar alojados en bases de datos descentralizadas, tales como el sistema de archivos interplanetario. Traduzcan el resto con paciencia. ¿A quién remite el which?
No pondría solamente bien. Ojo, ¿eh? ¿Cuál sería la... Bien, recién Agostina es la primera que da la respuesta como tiene que ser. Porque ustedes rinden virtual. Estamos, si rindieran en papel sería distinto, pero van a rendir virtual y la respuesta completa es la que propone Agostina Orequino. The Interplanetary File System, IPF. Es así. IPFS. Esa es la respuesta completa. Bien, muy bien. Ese es el del which. Este que entonces introduce una oración adjetiva que nos dice qué es el sistema de archivo interplanetario. ¿Qué es un sistema de archivo interplanetario? ¿Quién es? ¿Qué es ese sistema? ¿Hasta dónde me tengo que ir para poder decir qué es? ¿Hasta qué palabra me tengo que ir? Para empezar a volver hacia atrás. Un sistema, muy bien Aileen. Un sistema. ¿Un sistema de qué? Un sistema de archivos distribuido par a par. Perfecto. Un sistema peer-to-peer significa, ella lo dijo para par, está muy lindo. También podría haber sido un sistema distribuido, un sistema de archivo distribuido entre pares, ¿sí? Entre pares. Muy bien. Es un sistema, no es de igual distribución para nada, Sol, no, es un sistema de archivo distribuido entre pares, ¿sí? Bien. ¿A quién remite este DAT? Ahora empieza otra nueva frase, oración adjetiva, con su propio verbo, que es ensures. Pero como bien Camila, está cerquita, pero como es la frase sustantiva completa, ¿cuál sería la respuesta? Seguimos mal, Camila. Sí, señor, muy bien. Ahí Agostina y Aileen hacen la respuesta completa. That, y ahí Diana también. A peer-to-peer distributed file system. Ese es el antecedente de that. Entonces, tal como el sistema de archivo interplanetario IPF, ¿qué es? Un sistema de archivo distribuido entre pares que asegura, ¿y qué es lo que asegura? That the content remains online. ¿Qué es lo que asegura? Que el resto de contenido online. No, no es resto. Ahí está como verbo. Como el verbo permanecer, bien Lautaro, que asegura que el contenido permanece en línea, online. Que el contenido permanece online, ¿cómo traducía esta ING? Rely es confiar, rely es depender, bajo confianza de algo.
No, confiado sería un adjetivo, Diana. Cuando estaba el by era el caso en el que sí o sí se traducía como que. Bien, Trinidad. Bien, Camila. Mal, Lautaro. Mal, la primera vez de Diana Vázquez. Confiando en, ¿sí? Poniendo la confianza en una multitud de alojadores, de hosts, en vez de en a single domain owner. ¿Cómo voy a traducir eso? Esto era gerundio. Confiando en una multitud de hosts, de alojadores, en vez de a single domain owner. Un único propietario dominante. Es un único propietario y no es dominante, porque eso diría dominating. Y acá dice domain, propietario, dueño de dominio, bien Lautaro, un único propietario de dominio, de un dominio web, ¿sí? Un único propietario de dominio. Bien. The way the purchased asset will be stored is something that a careful buyer ought to investigate prior to purchase. Y acá me encantó esto, porque yo les dije que must era una obligación y ought to una obligación moral. Vos, si vas a comprar un token, no necesitas hacer investigación previa. Te podés ensartar solito sin hacer investigación previa y también te podés ensartar haciendo investigación previa. Pero el consejo, acá te está diciendo que si vas a ser un comprador serio, ¿y cómo vamos a traducir esto? The way the purchased asset will be stored is thus something that a careful buyer ought to investigate prior to purchase. Debería investigar. Sí, Rosa Carolina, podés traducirlo como debería, pero acá es como ellos ellos lo sienten como una obligación moral. Ellos lo sienten como que tenés que hacerlo, debes investigarlo, ¿sí? A nosotros nos suena mucho como consejo, pero en realidad es mucho más fuerte que un consejo. Porque si quisieran darte un consejo, te dirían should. Si te dicen you ought to investigate, es algo que tenés que hacer, es algo que tenés la obligación de hacerlo. ¿Mm? Es una obligación, sí, sí, Trinidad. Ellos lo viven como una obligación, lo escuchan como una obligación, no como un consejo, ¿tá? Si quisiera aconsejarte, te pondría should, y no te pone should, te pone ought to. O sea, hacelo y es mejor que lo haga, porque si no lo haces, va a ser tu propia torpeza la que va a hacer que te ensartes. Eso es lo que te está diciendo el autor. Claro, nosotros lo hacemos más que nada con la entonación, pues nosotros cuando decimos
Deberías tal vez investigar, en cambio, deberías investigar, es como con la Exacto. entonación nosotros lo hacemos. Tendrías que investigar, como está poniendo Dalia. Tendrías que investigar. O hasta podríamos decir, si te ponen un 8, la mejor traducción sería, es tu obligación investigar, porque nadie lo va a hacer por vos. O sea, si te están poniendo un 8, es que toda la responsabilidad recae en vos. No esperes que nadie en el éter esté pensando en tu seguridad virtual. ¿Está? Hasta quedaría mejor poner como traducción, es tu obligación, o sea, un comprador cuidadoso es la obligación de un comprador cuidadoso investigar previo a la compra. ¿Mm? Entonces, la forma en que el activo comprado será almacenado, o el activo adquirido será almacenado, es en consecuencia, algo que un comprador cuidadoso debe investigar antes de comprar, previo a la compra, ¿sí? Es un hermoso texto, complicadito, pero un hermoso texto. Must es obligación lisa y llana. Lo que pasa es que nosotros no lo usamos en cordobés. Debes estudiar. No lo usamos. Decimos tenés que estudiar. ¿Sí? Might es una obligación en potencial. O sea, debería, tendría que. Ought to es parecido a must, pero más obligatorio. O sea, menos compulsivo y más obligatorio desde tus propias obligación. El ejemplo típico es la traducción en la que suelen decir es tu obligación moral hacer tal cosa. O sea, no puede que no haya una ley que te obligue a investigar por vos mismo, pero no hay una ley que te vaya a defender si no lo haces. ¿Mm? Estimation of properties. Cuando googleo un artículo en internet poniendo verbos modales y viene una cosita así como esto del polling, ya el polling es de por sí complicado, pero cuando googleas y te viene una cosita así del polling que en 6 líneas te trae 1, 2, 3, 4, 5 verbos modales, es una perlita. In the all too frequent situation where no experimental value of the needed property is at hand, the value must be estimated or predicted. En la situación demasiado frecuente en la cual no se encuentra a disposición el valor experimental de la propiedad requerida, the value must be estimated or predicted. ¿Cómo lo traducimos? No, no Sol. Este no es el eje del poder. El eje del poder encontrabas al can, al may, al could, al might. Este es el eje de la obligación. Debe ser estimado o predicho. Sí, se debe estimar o predecir. Estimates may be based on theory, on correlations of experimental values, or on a combination of both.
No. May dice. Ah, ¿estás contestando la primera parte, Camila? Sí, más. Las estimaciones pueden basarse en teoría, bien, on correlation of experimental values or on a combination of both. ¿Qué dice? En correlaciones de valores experimentales o en una combinación de ambas. Excelente, perfecto. A theoretical relation, although not strictly valid, may nevertheless serve adequately in specific cases. Más allá de que acá dice puede, que es lo que está subrayado, la dificultad de esta oración y la dificultad de Pauling cuando escribe es que utiliza, sobreabunda en nexos. O sea, cuando uno lee el Pauling de química, que para colmo lo leen en tercer año, ustedes, la dificultad que tiene es la cantidad de nexos que utiliza. Le encanta vincular oraciones, pero todas muy mezcladitas, fíjense. A theoretical relation. ¿Cuál es la oración base acá? Tenemos un although y tenemos un nevertheless. Tenemos dos nexos, ambos nexos de contraste, con lo cual hay dos contrastes, pero para que haya dos contrastes al menos debería haber una oración base. ¿Cuál es la oración base? A theoretical relation sí, puede, pero tendrías que poner un verbo también. O sea, vas a tener que poner el, Lautaro, te estoy contestando. Vas a tener que poner el verbo poder, ¿eh? Tal vez podría, sí, podés traducirlo, pero tal vez no está en el texto. Podés decir puede, podés decir podría, pero al poner tal vez puede, no está en el texto, es algo que estás agregando vos. Porque si quisiera decir podría, si quisiera decir tal vez, habría puesto might. Bueno, ¿cuál es la oración base? ¿Quién es el verbo de a theoretical relation? Acá hay una oración base. Prescindan de todas las relaciones establecidas por los nexos. Vieron que hicimos este ejercicio los otros días. ¿Cuáles son las oraciones vinculadas por los nexos? Bueno, acá hay una oración base y hay dos nexos, sobreabundancia de nexos de contraste. A theoretical relation ¿cuál es el verbo? ¿Nadie se anima? No. Strictly, Catalina nunca sería un verbo. Primero porque es un adjetivo, strict, al que se le agregó li, o sea que es estrictamente, y es un adverbio de acá la China.
Una relación teórica puede servir adecuadamente en casos específicos. Es may serve. Esa es la oración básica. Una relación teórica puede servir adecuadamente en casos específicos. Una relación teórica puede servir adecuadamente en casos específicos. ¿Cuál es el contraste introducido por el although? Que vamos a pintar la oración que es contraste con azul. Although nosotros tenemos que poner el verbo, ellos lo han omitido. Pero nosotros tenemos que decir, aunque no sea estrictamente válida, aunque no sea, tenemos que poner el que y el no sea. Aunque no sea estrictamente válida. ¿Dónde está eso en inglés? Bien. Este es uno de los contrastes. Y tenemos un nevertheless. Ese nevertheless. Nosotros lo leemos y decimos una relación teórica puede, no obstante, servir adecuadamente en casos específicos. Este nevertheless, esta es una perla para a los fines de una prueba, ¿eh? Si yo les pongo acá, esperen que voy a salir de esto. Si yo acá les pongo un cuadradito que dice, bueno, lo vamos a poner así, acá, un espacio, nevertheless, y otro espacio. ¿Cuál es la idea 1? ¿Cuál es la idea que contiene el nevertheless? Sí, sí, es un nexo lógico. Es un nexo lógico que indica contraste. Ahora tienen que decir, ¿cuál es la idea 1 y cuál es la idea 2? ¿Cuál es la idea 2? ¿Cuál es la idea que contiene el nevertheless? La idea completa que contiene el nevertheless. Si quieren se los pongo así. Esperen que tengo el chat acá y me complica. Si quieren se los pongo así. Ponemos así. Idea 1, 2 puntos. Y acá va la idea 1. Acá en el medio va el nevertheless. Y acá va la idea 2. ¿Cuál es la idea 2? ¿Cuál es la idea que contiene el nevertheless? Los quiero pensando, los quiero opinando. ¿Puede ser que pueda servir adecuadamente? Puede servir adecuadamente. Puede servir adecuadamente. En casos específicos.
No obstante, puede servir adecuadamente en casos específicos. ¿Y la idea 1? Que aunque no sea estrictamente No, válido. aunque no me podés poner otro nexo. No me podés poner aunque. No me podés poner el although. El although es otra idea. Pese a que no sea estrictamente válida, no. Aunque no me pueden poner, porque la aunque pertenece a la otra oración. La otra es... A ver. Sugiere Diana. Una relación. No estrictamente válida puede, no obstante, servir adecuadamente en casos específicos. Está bueno. Una relación que no sea, tiene que ser una oración estrictamente válida, una relación que no sea estrictamente válida puede, no obstante, servir adecuadamente en casos específicos. Bien. O sea, Poli pone un doble nexo de contraste para lograr un énfasis absolutamente innecesario. ¿Estamos? Es una abundancia, es una sobreabundancia de nexos de contraste donde no los tiene que haber. Porque en realidad, acá lo que te está diciendo que se pueden basar en cuestiones teóricas, en relaciones teóricas entre la teoría, correlaciones, con valores experimentales, etc. Y podría haber dicho, para simplificar su dicción, para que quede mucho más claro, que una relación teórica que no sea estrictamente válida puede servir adecuadamente en casos específicos. Esa es la oración. Ni siquiera tendría que tener uno de esos contrastes. Puede servir adecuadamente en casos específicos. Fíjense, una relación que no sea estrictamente válida puede servir adecuadamente en casos específicos. No hacía falta ni poner el although, ni hacía falta poner el nevertheless. Si los pones, ambos están vinculando a las mismas dos ideas. Y en esta ni siquiera es una idea, o sea, te corta la idea, porque el aunque no sea estrictamente válida, si ponemos el although, y les digo cuáles son las dos ideas que vinculan, es peor todavía, más traída de los pelos la relación. Ese although ahí, ese although, realmente no está bien usado. El nevertheless está bien usado, pero el although te agrega un contraste sobre contraste que solamente una mente compleja como la de Pauling puede traer a un texto que de una manera que ya de por sí es complejo, ¿sí? Los de química que van a tener que estudiar del libro de Pauling lo van a sufrir. Liberen la cabeza, porque si lo tienen que leer en inglés y les toca estudiar de ahí,
van a tener que estar todo el tiempo tomando distancia con el texto y diciendo, ¿qué quiso decir acá? Ah, esto es un agregadito, porque la oración correcta es que una relación teórica, incluso no válida, puede servir adecuadamente en casos específicos. Ninguno de los dos hacía falta. ¿Está? Bueno. ¿Qué hora es? Las -4. ¿Qué tienen? Verbos modales. Grado comparativo y superlativo. Quiero que hagan estas traducciones en casa para ver si son o no son capaces de... las voy a pintar para que queden pintadas, que son deberes que les estoy dejando. Tienen que hacer estas traducciones los de química. Aquí tienen un montón de ejercicios de referencia, mucho más de los que hay en la universidad virtual sobre estos textos, y tienen todas las funciones del lenguaje, o sea, todos los nexos para que los estudien y los vean, ojo con el 38, luego tienen sinónimos y antónimos, y traducciones posibles de la forma ING. Esto es muy importante que lo hagan, porque si no lo saben hacer bien, voy a anotar acá, voy a pintar todo lo que les estoy dejando de deber, es esto, más el 22 creo que también está en la V, a ver, déjenme que me fijo. El 22 entra el 5 de mayo, el jueves que viene, ya entra en vigencia el ejercicio 22. Con lo cual, para el 5 de mayo vamos a estar corrigiendo, antes de que entre el de la universidad virtual, la versión de la universidad virtual, vamos a estar corrigiendo esto la semana que viene. Con lo cual, pónganse las pilas, porque hay mucho para trabajar. Estamos un montón para trabajar. Habían hecho el de Engine Simulation Packages, probablemente lo hagamos la semana que viene. Habían hecho este de la página 16, habían hecho estas traducciones, ¿quieren que las corrijamos? Estas. ¿Las habían hecho? Sí, sí, las 2 páginas de tarea, Camila. O sea, lo que sigue a los verbos modales, hay 2 páginas de ejercitación que tienen que hacerla en papel. Bien, Sabrina lo hizo. ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo? Yo, bien. ¿Alguien más? Necesito 3. Bien, estamos. Bárbaro. A ver, la primera. Analysis is essentially the process of problem solving of rational choice. Bien, tengo varios entonces para que lean. ¿Tienen micrófono los que lo hicieron? Así lo leen y vamos más rápido. Para cumplir con cortar a la hora que corresponde. Bueno, lo vamos a hacer mejor. De los que lo hicieron, hubo algunas que, acá por ejemplo, problem solving es sustantivo. Resolución de problemas, el proceso de, bien, es el proceso de resolución de problemas o de resolver problemas. Pero el día que les toque, va a estar toda la oración traducida.
Y si no aprueban el parcial y van al papel, los que están de oyentes, les va a tocar traducirla entera, no van a tener que traducir solamente problem solving, ¿sí? Ahora voy a controlar solamente la parte de las ING, pero estaba muy bueno el tema de practicar las traducciones, porque en el parcial lo que van a tener es esto, y van a tener 3 traducciones posibles, una de las cuales solamente es la buena. Entonces, si no lo saben hacer, no lo van a saber elegir. Antes de comenzar, dice acá. Antes de empezar. Bien. On condition that you agree to be bound. Este es un infinitivo. Que aceptes quedar vinculado, que aceptes someterte. Cualquiera de las dos traducciones. Estar sujeto a. Muy bien. The Cape Wind case study was superior as a basis for decision making. ¿Cómo tradujeron eso? Para toma de decisiones, para la toma de decisiones o para tomar decisiones, como base para tomar decisiones, como base para la toma de decisiones, sustantivo o infinitivo. The experience gained over the past half century in developing artificial programming language. En el desarrollo de o en el desarrollar lenguajes de programación artificial. Lenguajes de programación require much training, mucho entrenamiento y esfuerzo to be deciphered, para ser descifrado. A ver cuál me interesa. ¿Cómo tradujeron el 9? Dos traducciones posibles. Formular y estructurar los pasos o la formulación y estructuración de los pasos. Bien. Please define the factors for judging. Infinitivo que indica propósito. Ahí podría decir to judge, bien, Sabrina. Podría decir to judge o for judging, como dice, y ambos se traducirían como para juzgar. Predicting the future will always be difficult. Puede ir un sustantivo o un infinitivo, pero se privilegia el infinitivo, predecir el futuro. Esto es muy linda de traducir. Pero esta quiero que la hagan todos, que se enfrenten todos con ella. Todas estas son muy lindas. Bueno, estas las voy a borrar, le voy a sacar el amarillo, quedan las otras, porque quiero forzarlos a que las hagan quienes no le hicieron, además de las 4 chicas que le hicieron. De la 12 a la 21 quiero que las hagan porque son típicas de parcial, todas. ¿Estamos? Cualquiera de estas podría estar en el parcial. Recuerden, van a tener dificultades especiales y por lo menos van a tener 4. Una de ellas seguramente va a ser una ING, o sea, una va a ser una ING, una va a ser un uso causativo de los verbos, otro va a ser una traducción poco tradicional de una condicional, son todos los temas que todavía nos faltan ver, y otro va a ser una expresión especial típicamente. Con lo cual van a tener por lo menos 4. Imagínense que eso es lo que los saca de la promoción. Entonces, bien, puede que justamente la ING esa a ustedes les salga, pero por las dudas las tienen que tener bien claritas. O sea, yo les digo, si son capaces de entender todos estos traducciones de la 14 y de la 15,
Y si son capaces de hacer correctamente estas 21 traducciones en las que se veía los usos del infinitivo más los usos de la ing, están correctamente preparados, por lo menos para uno de los puntos del parcial, que es las dificultades especiales que involucran usos de la ing y del infinitivo. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? No se duerman con los ejercicios. El parcial va a ser virtual, Juliana. O sea, lo van a rendir en computadora, pero vamos a pedir un laboratorio. Entonces van a estar presentes rindiendo en uno de los laboratorios, como se rinden los exámenes finales. Los exámenes finales, ustedes van, estamos nosotros ahí, y ustedes rinden en una de las computadoras de uno de los laboratorios. Pero va a ser virtual. Muy bien. Hoy han estado vagos, ha habido mucha gente, un grupito de gente que ha participado, pero el resto ha estado bastante vago para participar, ¿eh? Los quiero más participativos. Ustedes saben que yo, en general, para que les pusiera el medio punto, no era la mera presencia, sino que era presencia y participación, pero eso lo podía lograr fundamentalmente al momento de tomar lista. Los que me conocen de antes saben que yo ahí decía si habían participado o no habían participado. Bueno, vamos con la asistencia. ¿Están viendo la planilla? Bazán. Sí, profe. Presente. Vergesio. Presente. Bustamante. Presente, profe. Camargo. ¿Se escucha? ¿Sí? Camargo. Los que participaron me lo van a decir. En vez de decir presente, van a decir participe. Capuano. Presente, profe. ¿No participaste? ¿No era la Trinidad que participó? No. No, dijiste Capuano. Capuano. Dije Capuano. Capuano, ahí está. Trinidad, sí participaste, ¿no es verdad? Sí, profe, pero soy Piedrabuena. Ah, es otra Trinidad. Vamos. Tat Campero. Conci. Cufre. Participé. Davito. Participé. Del Favero. Presente, profe. Lucía, ¿no había participado? Sí, pero no sé si cuánto, o sea, participé poquito. Bueno, pero el tema es participar. Denet participó. Sí, profe, pero me Dinamarca. confundí. No importa.